Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta: desde Egipto llamé a mi hijo. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero allí, al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, y advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas: será llamado Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tres familias para contemplar. Claro, es habitual que en este domingo de la octava de Navidad, dedicado a la Sagrada Familia, Jesús, María y José, nuestra meditación se oriente a la realidad de la familia. Pero como siempre debemos partir desde Dios. Levantemos entonces la mirada al misterio, a la revelación, al proyecto de Dios, para intentar comprender qué identidad, qué misión Dios ha querido darle a la familia. Les propongo entonces tres familias para contemplar. En primer lugar, la Santísima Trinidad, el misterio de Dios. Algunos pensadores cristianos no han querido usar esta analogía, esta metáfora, esta comparación. No les ha parecido apropiada. Pero otros sí. Sobre todo más contemporáneamente, en el siglo XX, algunos teólogos y los romanos pontífices en su magisterio, el Papa, ha utilizado esta comparación entre la familia y la Santísima Trinidad. Sobre esto, quizás podemos contemplar cómo en el misterio de Dios el amor es la esencia de Dios. Dios es amor, y ese amor es un amor de donación. Las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un solo Dios, esas relaciones eternas, paternidad, filiación, expiración, también tienen como característica una donación sin reservas. Y entonces uno podría decir, con palabras humanas como podemos, ¿no?, que el Padre está eternamente donado, volcado hacia el Hijo y hacia el Espíritu Santo. Y que el Hijo está eternamente volcado, orientado, donado, ofrecido al Padre y al Espíritu. Que el Espíritu igual, hacia el Padre y hacia el Hijo. Que plenamente se reciben, que plenamente se donan. Un amor de donación oblativo, uno en el otro.
Es un misterio que apenas podemos decir con nuestras palabras humanas, pero si contemplamos a la Trinidad y después miramos a la familia, evidentemente este amor de donación, de entrega, de ofrenda, de sí mismo, este estar para el otro, ser del otro, por así decirlo, es como una clave muy fuerte para una familia, para constituir una familia. Así, por ejemplo, el matrimonio, que es esta consagración de un varón a una mujer y una mujer a un varón. Tú serás mi vida, yo viviré para ti. Y en esta donación del amor entre el varón y la mujer, surgen los hijos como fruto, expresión de ese amor de donación, de entrega sin reservas del uno al otro. Claro, contemplando la familia muy concreta que todos vivimos, creo que a veces corremos el peligro de romantizarla en exceso. A veces hablamos de la familia como un ideal que está en algún lado, utópico, pero que en el fondo no parece ser la nuestra. Y cuando hablamos de nuestras familias, a veces nos cuesta aceptar la realidad, pero nuestras familias no son perfectas. En todo caso, son perfectibles. Nuestras familias también deben crecer, madurar, corregirse, cambiar de rumbo a veces, experimentar la purificación. Hermanos, ¿cuántos hijos no han pasado en tiempos modernos y pasarán en el futuro por la terapia psicológica, ¿no? Para sanar, por ejemplo, los vínculos con sus padres? Porque mamá era posesiva, absorbente, porque papá era un dictador con un carácter fuerte que imponía la ley, sin diálogo, sin explicación, porque me dejaron estos mandatos que me pesan, porque fueron ausentes, abandónicos, y tantas cosas que a veces dicen los hijos, donde los padres, digamos, ¿no? Aún con buena intención, aún queriéndolos amar, los han lastimado. Porque los padres estaban lastimados. Porque los padres pueden querer mucho a sus hijos, pero si en su persona hay rasgos enfermizos, hay vicios, hay aspectos que no son humanizantes. Si ellos, los padres, también están lastimados, tienen sus propios traumas, bueno, y se lo trasladan a sus hijos, evidentemente herida provoca herida. Pero también muchos padres sufren, y te lo dicen, sufren la vida de sus hijos. Muchos padres no entienden cómo sus hijos están transitando los caminos por los cuales transitan. Yo no lo crié así, te dicen. Yo le di otros valores, yo le enseñé otras cosas. Y mis hijos ahora tomaron un rumbo que a mí me avergüenza, que a mí me duele, con el cual no estoy de acuerdo. Siguen siendo mis hijos, pero me hacen sufrir por la forma que tienen de vivir. Podríamos seguir dando ejemplos, pero nos damos cuenta también entonces que la realidad de la familia es una realidad dinámica, que también, como toda realidad humana, está llamada a la conversión, al crecimiento, a la maduración, a la sanación de heridas, a la corrección. Y entonces habrá quienes hayan disfrutado mucho de la familia humana en la cual crecieron y se desarrollaron, como habrá otros que dicen, ¿por qué no me tocó otra familia? ¿Por qué caí en esta? Por así decirlo.
Bien, quizás mirando el misterio de Dios, cuando miramos los vínculos familiares, los describimos, los discernimos, podemos orientarnos hacia un amor de donación. Si en los vínculos entre padres, hijos y el resto de la familia prima la donación, la ofrenda de la propia vida, el vivir para el otro, el hacer feliz al otro, el darle plenitud, entonces esa familia se orienta a unos vínculos sanos. Ahora, cuando este amor de donación no es lo principal y cada miembro de la familia se vuelca primero sobre sí mismo, bueno, ahí probablemente comienzan las dificultades. La segunda familia para contemplar es la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Y aquí tenemos que decir que parece que esta familia, que uno podría decir es ideal, esta es la familia realmente que todos quisiéramos, la de Jesús con María y José, es una familia con Dios en medio. La clave de esta familia es que ambos miembros que le dan origen, el matrimonio de María y José, viven para hacer la voluntad de Dios. Tienen a Dios como el centro de su vida, a Dios como el centro de su matrimonio, a Dios como el centro de su familia. Y entonces vemos a María, como nos dicen los evangelios, que guarda todo en su corazón, todo lo de Dios lo guarda, lo contempla y permanece fiel, persevera en Dios, en sus misterios, en su revelación. Y que también le dice a Dios, hágase en mí según tu palabra. Y vemos a San José, en este evangelio de hoy muy hermoso, que siempre está atento a la voz de Dios, que le habla en sueños. Y 3 veces en sueños le dice lo que debe hacer y José se levanta y hace lo que Dios le indica. Lo obedece. Se levanta y se pone en camino por los senderos que Dios le abre. Es muy interesante que al comienzo de la iglesia, los primeros tiempos, cuando los apóstoles tenían que nombrar dirigentes para las comunidades, ministros, diáconos, presbíteros, hayan tomado algunas orientaciones. Por ejemplo, San Pablo habla de que se ha casado una sola vez, después vendrá la ley del celibato, sobre todo en Occidente, que sean casados una sola vez, y lo va a decir concretamente con los diáconos. Dice, que sepan gobernar su casa. Como diciendo que sean buenos pastores de su familia. Porque si ustedes quieren poner como ministro de la iglesia a alguien que no logra que su familia viva en Dios, que sus hijos no tienen fe, que su mujer vive como si Dios no existiera, etcétera, etcétera, dice, si no pudo en su propia familia ser un pastor, por así decirlo, un animador, ¿para qué lo van a hacer ministro de la iglesia? Algo muy concreto de ese momento, digamos, ¿no? Pero que nos ilumina mucho, ¿no? La iglesia ha utilizado este lenguaje para la familia, iglesia doméstica. La familia es como la iglesia en un proyecto muy concreto, en una casa, en unos vínculos, en un pequeño grupo humano que, como dice la iglesia, es la célula de la sociedad, la célula madre fundamental de la sociedad. La sociedad se construye, se levanta desde las familias. La familia es el primer vínculo social, el primer encuentro comunitario de una persona. La iglesia doméstica. Y entonces allí nosotros, los cristianos,
es un tema delicado, que hace sufrir, lo sé. Pero nosotros los cristianos tenemos que discernir y evaluar si nuestras familias son cristianas. Si nuestro matrimonio es un matrimonio cristiano, porque los dos escuchamos la voz de Dios, porque rezamos juntos y aparte de nuestra oración personal, porque escuchamos la palabra, porque celebramos la Eucaristía, porque recibimos los sacramentos, porque nos acercamos a la comunidad cristiana para integrar a algún grupo, para formarnos, para desarrollar una espiritualidad profunda, para realizar algún servicio caritativo. Si lo hacemos como matrimonio y si lo hacemos también como familia, si nuestros hijos también se van incorporando a la vida de la iglesia y nuestros hijos también son discípulos de Jesús. De alguna forma nosotros tendremos que dar cuentas a Dios, los que han elegido o han sido llamados a la vocación matrimonial, tendrán que presentarle a Dios lo que hicieron con su familia. A veces tenemos una mirada aquí solo afectiva, ¿no? Pero es mi esposo, pero es mi esposa, pero son mis hijos. Pero que sea mi esposa, mi esposo, mis hijos, que yo tenga un afecto humano por ellos, no quiere decir que no tenga que vivir la caridad con mi familia. Y la caridad con mi familia me dice que mi esposa, mi esposo, mis hijos y el resto de la familia, como yo, son sujetos de salvación. Son llamados a ser discípulos y están llamados a escuchar a Dios, a celebrar la alianza con Dios, a responderle a Dios. Digo, es un tema que nos hace sufrir porque evidentemente una primera mirada nos parecería que hemos fracasado porque hay tantas rupturas matrimoniales, tantos matrimonios que viven juntos pero de Dios no se puede hablar, Dios, la fe es algo que no se comparte como matrimonio y los hijos muchas veces están alejados de la gracia, no están disponibles al encuentro con el Señor. Muchos padres dirán que han hecho todo lo posible, lo que han entendido que era posible, lo que han interpretado que debían hacer, y se encontraron con la libertad del resto de su familia, que ante la propuesta de la gracia, de la salvación, han sido indiferentes, fríos, la han rechazado, lo que fuese. Otros por ahí puedan discernir que les ha faltado hacer algo, que no han sido suficientemente celosos en esta tarea apostólica, pastoral, porque el miembro cristiano de una familia, que originalmente debe ser el matrimonio, ¿no? Que se casa por iglesia, cuando busca el sacramento, ese matrimonio fundado en la gracia de Dios, debieran comprenderse como los pastores propios de la familia. Como al ministro ordenado, al sacerdote, por ejemplo, le pedimos que cuide de los miembros de la comunidad, que busque a los alejados, que anuncie el Evangelio para que se acerquen a Jesús, y su ministerio lo evaluamos desde esta fidelidad suya, esta misión, a esta identidad de reunir a los hombres con Dios, de disponer a los hombres para que celebren la alianza con Dios. Bueno, al matrimonio, a los padres o al miembro cristiano de una familia, también se lo evalúa por su intento honesto
perseverante, fiel, de unir la familia a Dios. Insisto, es un tema que nos hace sufrir y que a veces no queremos ver. Y que otras veces es verdad que hemos hecho todo lo posible, pero la libertad de nuestros familiares no ha elegido el camino que queríamos testimoniarle, que queríamos proponerle. Nos quedaremos rezando, etc. Pero nos damos cuenta que una familia no tiene un valor absoluto como a veces le damos, ¿no? La familia sin Dios podrá tener quizás muchos valores, pero le va a faltar la gracia. Va a ser una familia que nos acompañe en algunos aspectos de la vida, pero que no nos dé lo más importante, Dios. A Jesús, que es Dios, al Hijo del Padre, no hacía falta enseñarle esto. Pero sin embargo, en la familia, en la Sagrada Familia, sus padres, María y José, eran un matrimonio que escuchaba a Dios, que juntos buscaban a Dios, que personalmente y juntos como matrimonio querían realizar el proyecto de Dios, la misión que les había encomendado. Por lo tanto, cristianamente hablando, la familia madura, crece y encuentra el camino de la realización de la plenitud de la felicidad cuando Dios está en medio de la familia. La tercera familia para contemplar es la de la iglesia. Hace algunos días me encontré muy contento. En medio de la oración, de las meditaciones diarias, empezó a surgir imprevistamente, porque no era ese el tema de meditación o de oración en el cual andaba, esas gracias que a veces Dios da, que uno dice, pero ¿de dónde las sacó? Y aparecen, y iluminan, y dan calor y alegría. Y se tradujo en este pensamiento, esta expresión simple, ¿no? Tengo unos amigos que me esperan. Y entonces pensaba, qué lindo sería ir al cielo para estar con San José, con la Virgen María, con los apóstoles, San Juan, San Pablo, San Pedro, con San Francisco de Asís, con San Juan de la Cruz, con Santa Teresa, con Santa Clara, con San Ireneo, con San Agustín, en fin. Qué linda la familia de los santos. Qué alegre, qué llena de vida, qué hermosa, qué luminosa. Qué lindo va a ser estar en el cielo esta familia de santos, me decía a mí mismo, impulsado por el Espíritu. Nuestra iglesia también es como una familia, la familia de Jesús, podríamos decir. Y esta familia que es la iglesia, evidentemente también debe tener en el centro a Dios, hacer la voluntad de Dios, el proyecto de Dios, vivir en santidad. Cuando a veces miramos esta iglesia que peregrina en la historia, y a veces encontramos luces, pero también sombras, gracias y pecados en sus miembros, cuando los vínculos comunitarios, eclesiales, nos lastiman o nos decepcionan, o cuando nos hacen sentir queridos y nos contienen, evidentemente la gran clave es con qué santidad vivimos, con qué fidelidad a Dios vivimos. Cuando la iglesia que peregrina saca del centro a Jesucristo
y por otros temas que pueden ser muy urgentes, que pueden ser muy del espíritu de una época, de un tiempo cultural, de intereses de la humanidad en general, pero no a Cristo, entonces la familia de la iglesia empieza a desdibujarse, a desorientarse, empieza como a lastimarse. La iglesia brilla en todo su esplendor en el cielo, en la Jerusalén celeste. Allí esa familia ha llegado a ser la familia de Dios. Los santos que han vivido haciendo la voluntad de Dios en todo, entregándose sin reservas, y que ahora permanecen eternamente alabando, glorificándolo en el gozo de estar cara a cara en la comunión con el Señor definitiva y plena, en el asombro, en la alegría, en la excedencia del amor. Y también la familia de la iglesia que camina, la que peregrina, debe mirar así hacia arriba y tiene que aprender a decir qué lindo va a ser estar en el cielo con estos amigos, con los santos, ser la familia del Señor. Y entonces cuando miramos hacia abajo a la realidad concreta de nuestra comunidad, de nuestra parroquia, de nuestro movimiento, decimos, ¿cómo hacemos para que todos los miembros de esta familia apunten a la santidad, aspiren a la santidad? Porque si aspiran a la santidad, nuestra familia será luminosa en la historia, estará llena de gozo, de alegría en el Señor. Pero si no apunta a la santidad, si se contenta con permanecer mediocre, o si convalida el pecado y lo excusa, entonces esa falta de santidad quita la alegría, quita la belleza, quita la luz. Qué lindo estos amigos que nos esperan, la familia de los santos en el cielo, en la eternidad. 3 familias para contemplar que orientan nuestra familia humana concreta, que orientan y nos ayudan a discernir la vida eclesial que estamos llevando. Seamos familia de Dios. Le pedimos a la Virgen María y a San José que como ellos siempre podamos tener a Dios en medio. Que vivamos para Dios, que recibamos la vida de Dios. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.